¿Sabes lo que es peor que perder a alguien? Es cuando tú eres la culpable y no puedes hacer nada para arreglarlo. Estoy aquí, en esta habitación que huele a desinfectante y a soledad, mirando por la ventana mientras las otras ancianas ven la televisión, y no puedo dejar de pensar en cómo llegué hasta aquí. No debería estar contándote esto, pero necesito que alguien sepa la verdad, porque mi hija Carmen, cree que sabe toda la historia, pero no tiene ni idea de lo que realmente pasó. Todo empezó hace 2 años, cuando conocí a Manuel en la panadería de la esquina. Era viernes por la mañana, recuerdo perfectamente, porque acababa de salir de misa de las 7, y el sol ya empezaba a calentar fuerte, como siempre pasa aquí en mayo. Llevaba mi vestido azul, el que me regaló mi difunto esposo Antonio hace tantos años, y estaba comprando pan para el desayuno cuando este hombre, alto, con el pelo canoso pero muy bien peinado, me sonrió desde la cola. Dios mío, hacía tanto tiempo que no veía a un hombre sonreírme así, con esa calidez genuina que te llega hasta el alma. Me sonrojé como una quinceañera, te lo juro. Sentí como si tuviera fuego en las mejillas. Manuel tenía 72 años, 3 más que yo, pero aparentaba menos. Siempre usaba camisas perfectamente planchadas, pantalones de pinza, y ese perfume suave que me recordaba a mi padre. Cuando me preguntó si podía invitarme a un café, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Bueno, le dije, pero solo un café, como si fuera una jovencita nerviosa. Nos fuimos a la cafetería de la plaza, esa que está al lado de la fuente donde siempre se juntan los niños a jugar, y hablamos durante 2 horas. 2 horas que se me pasaron como 2 minutos. Me contó que era viudo también, que su esposa había muerto 5 años atrás de cáncer, y que tenía 3 hijos ya grandes que vivían en Madrid. Yo le hablé de Carmen, mi única hija, que vive aquí, conmigo desde que se divorció hace 3 años. Bueno, no exactamente conmigo. Ella tiene su apartamento en el mismo edificio, pero viene todos los días a revisar que esté bien, que haya comido, que me haya tomado las pastillas para la presión. A veces siento que me trata más como a una niña que como a su madre, pero entiendo que se preocupe. Perdió a su padre cuando tenía 25 años, y desde entonces se volvió muy protectora conmigo. Esa primera cita con Manuel fue como volver a vivir. Hacía 10 años que Antonio había muerto, 10 años largos de levantarme sola, de comer sola, de ver las telenovelas sola, y de repente apareció este hombre que me hacía reír, que me miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Cuando me acompañó a casa, me dio un beso en la mejilla tan tierno que esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, tocándome la mejilla donde me había besado, sintiéndome como una tonta enamorada. No le dije nada a Carmen al principio. Sabía que no lo iba a entender, que iba a pensar que estaba loca, que una mujer de mi edad no debería estar pensando en esas cosas. Pero Manuel y yo empezamos a vernos todas las semanas. Los viernes por la mañana, después de misa, tomábamos café y paseábamos por el parque. Me compraba flores, siempre claveles rojos, porque le dije que eran mis favoritos. Me hablaba de sus viajes por Europa cuando era joven, de los libros que leía, de sus nietos que venían a visitarlo cada verano. Un día, después de 2 meses de vernos, me tomó la mano mientras caminábamos. Su piel era suave, pero con las arrugas que da la edad, y sus dedos eran largos y elegantes. Isabel, me dijo, sé que esto puede sonar ridículo a nuestra edad, pero creo que me estoy enamorando de ti. Yo sentí como si el mundo se detuviera, el ruido de los niños jugando, el sonido de los coches, todo se desvaneció y solo quedamos él y yo, tomados de la mano bajo la sombra de los olivos. No es ridículo, le susurré, porque yo siento lo mismo. Y entonces me besó, ahí mismo en el parque, delante de todo el mundo. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas, pero también fue el principio de mi perdición, aunque en ese momento no lo sabía. Carmen se enteró una semana después. Llegó a casa sin avisar, como siempre hace, y me encontró arreglándome para salir. ¿A dónde vas tan elegante, mamá?, me preguntó con esa sonrisa que pone cuando cree que está siendo graciosa. Llevaba mi vestido verde, el que me hace ver más joven, y me había pintado los labios de rojo. Voy a tomar un café con un amigo, le dije, tratando de sonar casual. ¿Qué amigo?
insistió, y yo sabía que no podía mentirle más. Cuando le conté de Manuel, la expresión de su cara cambió completamente. Pasó de la curiosidad a la preocupación, y después a algo que no supe identificar en ese momento. «Mamá», me dijo, «¿estás segura de que es una buena idea? Digo, ¿no lo conoces? Realmente, ¿y si solo quiere aprovecharse de ti?» Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Carmen, no soy una niña», le respondí. «Sé cuidarme sola». Pero ella siguió insistiendo, preguntándome cosas sobre él, sobre su pasado, sobre sus intenciones. Esa noche tuvimos nuestra primera pelea real en años. Carmen me dijo que estaba siendo ingenua, que los hombres como Manuel solo buscaban una mujer que los cuidara en la vejez. «¿Y qué tiene de malo eso?», le grité. «¿Por qué? No puedo tener compañía. ¿Por qué tengo que estar sola el resto de mi vida?». Ella se quedó callada un momento, y después me dijo algo que me partió el corazón, porque papá no se merecía que lo reemplazaras tan fácilmente. Después de esa pelea, las cosas entre Carmen y yo cambiaron. Ella se volvió más vigilante, más controladora. Aparecía en casa a horas inesperadas, revisaba mis cosas, me hacía preguntas sobre dónde había estado. Un día encontró las flores que Manuel me había regalado y las tiró a la basura sin decir nada. Cuando le reclamé, me dijo que se estaban pudriendo y que el olor era muy fuerte, pero yo sabía que era mentira. Manuel notó que algo estaba mal. «¿Qué pasa, mi amor?», me preguntó un viernes mientras tomábamos café. Le conté sobre Carmen, sobre cómo se había puesto después de enterarse de lo nuestro. Él me tomó las manos y me dijo que entendía, que también había pasado por lo mismo con sus hijos cuando empezó a salir con mujeres. Después de la muerte de su esposa, «Es normal», me dijo. «Los hijos siempre piensan que nadie es suficientemente bueno para sus padres». Pero las cosas empeoraron cuando Carmen decidió investigar a Manuel por su cuenta. Un día llegó a casa con una expresión que no había visto nunca. Estaba pálida, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Mamá», me dijo, «necesitamos hablar». Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde su padre solía leer el periódico todos los domingos, y me miró con una tristeza que me asustó. «¿Sabes a qué se dedica tu novio?», me preguntó. «Manuel está jubilado. Trabajaba en una empresa de construcción», le respondí. «No, mamá», me dijo. «Manuel es el dueño de 3 residencias de ancianos en la ciudad». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Y qué tiene de malo eso?», le pregunté, aunque ya empezaba a intuir por dónde iba la conversación. «Mamá, ¿no te parece demasiada coincidencia que un hombre que se dedica a meter ancianos en minas residencias se fije en ti?» No quise escucharla. Me levanté del sofá y me fui a la cocina. Pero ella me siguió. «He hecho averiguaciones», continuó. «Manuel tiene un patrón. Siempre busca mujeres mayores, viudas, con propiedades. Se hace su novio, se gana su confianza y después las convence de que estarían mejor en una de sus residencias. Mientras tanto, él se queda con sus casas, sus ahorros». «Mentira», le grité. «Manuel no es así. Él me quiere». Pero Carmen no paró. Ahí sacó una carpeta que había traído y me enseñó fotos, documentos, testimonios de otras familias. «Mira», me dijo, «esta es Dolores Martínez, 81 años. Manuel fue su novio durante 8 meses, hasta que la convenció de ingresar en su residencia. Ahora vive en una habitación de 10 metros cuadrados y él alquila su casa». Las fotos me mostraban a una mujer que se parecía a mí, sonriente del brazo de Manuel en lo que parecía una fecha feliz. «Y esta es Amparo Ruiz», continuó. «Carmen, 75 años, también viuda, misma historia. Le prometió que se casarían, que viajarían juntos, y al final terminó en la residencia mientras él vendía sus muebles. Mi mundo empezó a tambalearse. Las manos me temblaban mientras miraba las fotos, los documentos, las fechas. Todo parecía tan real, tan bien documentado. «¿De dónde sacaste esto?», le pregunté con la voz quebrada. «De la hija de Dolores», me respondió. Me contactó después de hacer averiguaciones sobre Manuel. Al parecer, hay toda una red de familiares que están tratando de denunciarlo, pero es muy difícil de probar porque técnicamente no está haciendo nada ilegal. Solo es muy hábil manipulando a mujeres vulnerables. Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas a todo lo que Carmen me había mostrado. ¿Era posible que Manuel estuviera jugando conmigo? ¿Que todos esos momentos hermosos, esos besos, esas palabras de amor, fueran solo parte de un plan? Me levanté varias veces para
ir al baño, pero en realidad era para mirarme en el espejo y tratar de entender qué había visto él en mí. Al día siguiente, viernes, Manuel llegó puntual a nuestra cita. Llevaba su camisa azul claro, la que tanto me gustaba, y me había traído claveles rojos como siempre. «Buenos días, mi amor», me dijo con esa sonrisa que me derretía, pero por primera vez en meses no sentí mariposas en el estómago. Solo sentí miedo y confusión. «Hola, Manuel», le respondí, tratando de actuar normal. Durante el café, lo observé con otros ojos. ¿Era mi imaginación o realmente estaba siendo demasiado insistente sobre mi casa? «Esta zona se está volviendo muy cara», me dijo. «¿No has pensado nunca en mudarte a algo más pequeño? Conozco lugares muy bonitos, muy cómodos para personas de nuestra edad». Antes, sus palabras me habrían parecido una preocupación genuina. Ahora, sonaban como las de un vendedor. «¿Qué tipo de lugares?», le pregunté, observando su reacción. «Bueno», me dijo, «hay residencias muy buenas, con jardines, con actividades, donde podrías hacer amigas. No estarías sola todo el día como ahora». «Pero yo no estoy sola», le respondí. «Te tengo a ti, y está Carmen». «Sí, pero Carmen tiene su vida. Y yo, bueno, nosotros no somos jóvenes, mi amor. Hay que pensar en el futuro». Fue entonces cuando me di cuenta de que Carmen tenía razón. La forma en que Manuel hablaba sobre las residencias, cómo conocía tantos detalles, cómo insistía en que sería mejor para mí. Todo encajaba con lo que mi hija me había mostrado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «Disculpa», le dije, «necesito ir al baño». Me levanté tan rápido que casi me caigo y corrí hacia el baño del café con las piernas temblorosas. En el baño, me miré en el espejo y vi a una mujer patética, una vieja tonta que había creído que alguien podía amarla de verdad. Las lágrimas empezaron a caer sin control. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Todos esos meses de felicidad, de sentirme viva otra vez, habían sido una mentira muy bien construida, pero mentira al fin. Cuando volví a la mesa, Manuel me estaba esperando con cara de preocupación. «¿Estás bien, mi amor? Te ves pálida». «Estoy bien», le mentí, «solo un poco cansada», pero no pude seguir fingiendo. «Manuel», le dije, «¿conoces a una mujer llamada Dolores Martínez?» Vi cómo su expresión cambió por una fracción de segundo. «No», me respondió, «no creo». «¿Por qué? ¿Y Amparo Ruiz?», insistí. Esta vez la pausa fue más larga. «Isabel, ¿qué está pasando? ¿Por qué me preguntas eso?» «Porque mi hija ha estado investigando», le dije, y vi cómo su cara se transformó completamente. La máscara de hombre tierno y enamorado se cayó, y por primera vez vi a Manuel tal como era realmente. «Tu hija es una entrometida», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Solo quiere que sigas siendo su niña pequeña, que no tengas vida propia». «¿Es verdad?», le pregunté directamente. «¿Es verdad que eres dueño de residencias? ¿Es verdad lo de las otras mujeres?». Manuel se quedó callado un momento largo. Después suspiró y me miró con una mezcla de cansancio y desprecio. «Sí», me dijo, «sí, es verdad, pero eso no cambia lo que siento por ti». «¿Cómo puedes decir eso?», le grité, sin importarme que la gente del café nos mirara. «¿Cómo puedes decir que me quieres si todo esto ha sido una mentira?». «No ha sido una mentira», me respondió. «He disfrutado mucho contigo, Isabel. Eres una mujer hermosa, inteligente, pero también soy un hombre de negocios, y sé una buena oportunidad cuando la veo». Me levanté de la mesa tan rápido que tiré la taza de café. El líquido caliente se derramó sobre la mesa y empezó a gotear al suelo. «Eres un monstruo», le susurré. «Eres un monstruo que se aprovecha de mujeres solas». «No», me respondió con calma. «Soy un hombre que ofrece solución práctica a mujeres que necesitan cuidados. Tú tienes una casa demasiado grande, demasiados gastos, demasiadas preocupaciones. Yo te ofrezco una vida más sencilla, más cómoda». Salí corriendo del café, literalmente corriendo, como no había corrido en años. La gente me miraba raro, una mujer de 70 años corriendo por la calle como una loca, pero no me importaba. Solo quería llegar a casa, encerrarme en mi habitación y llorar todo lo que necesitara llorar. Cuando llegué al edificio, subí las escaleras de 2 en 2, algo que no hacía desde que tenía 50 años. Carmen estaba esperándome en la puerta de mi apartamento. «¿Cómo fue?», me preguntó, pero bastó con ver mi cara para entender. «Ay, mamá», me dijo,
y me abrazó como cuando era pequeña y había tenido una pesadilla. ¿Era verdad?, le pregunté entre sollozos. ¿Era verdad todo lo que me enseñaste? Sí, mamá, me respondió. Pero ya pasó. Ya sabes quién es realmente. Pero saber quién era realmente no hacía que doliera menos. Durante las siguientes semanas no pude salir de casa. Me quedaba en la cama hasta mediodía, sin ganas de bañarme, sin ganas de comer. Carmen venía todos los días a traerme comida, a obligarme a levantarme, a asegurarse de que tomara las pastillas. Tienes que reaccionar, mamá, me decía. No puedes dejar que ese hombre te destruya. Pero yo ya me sentía destruida. Manuel me llamó varias veces durante esos días. Al principio no contestaba, pero una noche, a las 11, sonó el teléfono y sin pensarlo descolgué. Isabel, me dijo con esa voz suave que tanto me había gustado. Necesitamos hablar. Lo que pasó en el café no salió como yo quería. ¿Cómo querías que saliera?, le pregunté. ¿Querías que fuera más fácil engañarme? No te estaba engañando, me respondió. Te estaba ofreciendo una alternativa. Piénsalo bien, Isabel. ¿Qué futuro tienes en esa casa? ¿Qué pasa cuando ya no puedas cuidarte sola? Sus palabras me dolieron porque sabía que había algo de verdad en ellas. Yo no era joven. Mi salud no era perfecta. Y Carmen tenía su propia vida. ¿Qué iba a pasar conmigo en unos años? Pero eso no te da derecho a mentirme, le dije. No te da derecho a hacerme creer que me amabas. ¿Quién dice que no te amo?, me respondió. Puedo amarte y al mismo tiempo pensar en tu bienestar práctico. Las dos cosas no son incompatibles. Colgué el teléfono y me puse a llorar otra vez. ¿Era posible que tuviera razón? ¿Era posible que realmente me amara a su manera retorcida? Durante los siguientes días, esa pregunta me torturó. Empecé a mirar mi casa con otros ojos, las escaleras que cada día me costaban más trabajo subir, los muebles pesados que ya no podía mover, la cocina donde a veces me olvidaba de apagar el gas. Una tarde, mientras Carmen me preparaba la cena, le pregunté algo que llevaba días rondando mi cabeza. ¿Qué va a pasar conmigo cuando ya no pueda vivir sola? Ella dejó de cortar las verduras y me miró con preocupación. ¿Por qué preguntas eso, mamá? Tú estás bien. Ahora sí, le respondí. Pero en unos años, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dejar tu vida para cuidarme? ¿Es justo eso? Mamá, me dijo, sentándose a mi lado. Cuando llegue ese momento, si llega, encontraremos una solución. Pero no tiene que ser ahora, y no tiene que ser con un hombre que se aprovecha de ti. ¿Pero qué opciones tengo?, le pregunté. ¿Quedarme sola hasta que me muera? ¿Esperar a que tú decidas qué hacer conmigo? No es así, me respondió. Pero yo vi en sus ojos que ella también se había hecho esas preguntas. Fue entonces cuando Manuel apareció en mi vida otra vez. Pero esta vez no vino solo. Una tarde, mientras estaba viendo la televisión, escuché que tocaban el timbre. Era Carmen quien abría la puerta, y escuché voces en el pasillo. ¿Qué quiere?, oí que decía mi hija con un tono que no le había escuchado nunca. Solo quiero hablar con tu madre, respondió la voz de Manuel. 5 minutos. Carmen entró en la sala con cara de pocos amigos. Mamá, Manuel está aquí. Dice que quiere hablar contigo. No quiero verlo, le respondí, pero mi corazón había empezado a latir más rápido. Dile que se vaya. Pero entonces escuché su voz desde el pasillo. Isabel, por favor, solo 5 minutos. Hay algo que necesitas saber. Contra mi mejor juicio, le dije a Carmen que lo dejara entrar. Manuel apareció en la puerta de la sala, pero no estaba solo. Con él venía un hombre más joven, de unos 40 años, vestido con traje. Isabel, me dijo Manuel, este es mi hijo Diego. Él dirige una de las residencias. El hombre me saludó con una sonrisa profesional. Mucho gusto, señora Isabel. Mi padre me ha hablado mucho de usted. ¿Qué quieren?, les pregunté, aunque ya empezaba a intuir la respuesta. Queremos hacerte una propuesta, me dijo Manuel, pero antes quiero que conozcas la residencia, que veas con tus propios ojos lo que te estoy ofreciendo. No estoy interesada, le respondí, pero él continuó. Es diferente a lo que piensas, Isabel. No es un lugar triste donde van a morir los viejos. Es un lugar hermoso, con jardines, con actividades, con gente de tu edad con la que podrías hacer amistad. Carmen se interpuso entre nosotros. Mi madre ya le dijo que no está interesada, le dijo a Manuel con una voz que daba miedo. ¿Por qué no la dejan en 1980? Paz, porque la quiero, respondió Manuel, mirándome directamente a los ojos. Porque quiero que tenga el mejor cuidado posible.
¿Y de casualidad ese cuidado incluye quedarse con su casa?, le preguntó Carmen. La casa formaría parte del pago, admitió Diego, pero su madre tendría atención médica las 24 horas, alimentación, actividades recreativas. «Fuera de aquí», gritó Carmen. «Fuera de aquí ahora mismo». Pero Manuel no se movió. «Isabel», me dijo, «tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué pasa si te caes y Carmen no está? ¿Qué pasa si tienes un infarto en la madrugada? ¿Qué pasa si empiezas a perder la memoria?». Sus palabras me golpearon como puños. Todos mis miedos secretos, todas mis preocupaciones nocturnas, las había puesto sobre la mesa. «Mamá», me dijo Carmen, «no los escuches. Solo quieren asustarte». Pero yo ya estaba asustada. Llevaba meses asustada, desde antes de conocer a Manuel, asustada de quedarme sola, asustada de ser una carga para Carmen, asustada de perder mi independencia. ¿Puedo ver la residencia?», pregunté con la voz quebrada. «Mamá, no», gritó Carmen. «No puedes estar considerando esto». Pero sí lo estaba considerando. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de saber que Manuel me había mentido, había una parte de mí que pensaba que tal vez tenía razón. Tal vez sería mejor estar en un lugar donde hubiera gente que pudiera cuidarme. «Solo quiero verla», le dije a Carmen. «Solo para saber cómo es. Si vienes a verla», me dijo Diego, «te garantizo que te va a gustar. Tenemos residentes que llegaron hace años y son muy felices». La visita a la residencia fue como un sueño extraño. El edificio era bonito, moderno, con jardines bien cuidados y una fuente en la entrada. Diego nos recibió con una sonrisa profesional y nos dio un tour completo. «Esta es la sala de estar», nos dijo. «Aquí es donde los residentes se reúnen para ver televisión, jugar cartas, conversar». Había unas 15 personas sentadas en sofás cómodos, algunas tejiendo, otras jugando dominó. «¿Y las habitaciones?», pregunté, tratando de sonar casual. «Son muy cómodas», me respondió Diego. «Cada una tiene baño privado, televisión y una pequeña nevera. También hay un timbre de emergencia conectado directamente con enfermería». Me mostró una habitación modelo que parecía una habitación de hotel. Era pequeña pero acogedora, con una cama individual, un armario, una mesa y una silla. Carmen no decía nada, pero yo podía sentir su tensión. Caminaba detrás de nosotros con los brazos cruzados, observando todo con desconfianza. «¿Cuánto cuesta?», le pregunté a Diego. «Bueno», me respondió, «eso depende del tipo de cuidado que necesite. Pero en el caso de su madre», le dijo a Carmen, «mi padre está dispuesto a hacer un arreglo especial». «¿Qué tipo de arreglo?», preguntó Carmen con desconfianza. «Su madre podría entregar su casa como pago inicial», explicó Diego, «y después solo pagaría una cuota mensual muy baja, prácticamente simbólica». «¿Cuánto?», insistió Carmen. 200 euros al mes, respondió Diego, por cuidado completo las 24 horas. Era ridículamente barato, y todos lo sabíamos. «¿Y qué pasa con la casa?», preguntó Carmen. «Se incluiría en el contrato», respondió Diego, «pero su madre tendría garantizado el cuidado de por vida, sin importar cuánto viva o qué problemas de salud desarrolle». «Es una estafa», murmuró Carmen. «Es una estafa muy sofisticada». Pero yo empezaba a ver la lógica. Mi casa valía probablemente 300.000 euros. Si vivía 10 años más en la residencia, saldría mucho más barato que pagar una residencia normal. Durante el camino de vuelta, Carmen y yo no hablamos. Yo iba pensando en la habitación que había visto, en la enfermera que me había saludado con una sonrisa, en los jardines donde podría caminar sin preocuparme por las escaleras. Carmen iba, pensando en Dios sabe qué, pero su silencio era elocuente. Cuando llegamos a casa, finalmente explotó. «¿Realmente estás considerando esto?», me preguntó. «¿Realmente vas a dejar que ese hombre se salga con la suya?». «No es por él», le respondí. «Es por mí. Carmen, tengo 70 años. Cada día me cuesta más trabajo hacer las cosas básicas. ¿Qué va a pasar cuando tenga 80? ¿Vas a dejar tu vida para cuidarme?». «Si es necesario, sí», me respondió. «Pero no tiene que ser. Ahora, estás bien, mamá. Puedes cuidarte sola». «¿Por cuánto tiempo más?», le pregunté. ¿5 años? ¿10? ¿Y después qué? Esa noche tuve la conversación más difícil de mi vida con Carmen. Le dije que había tomado una decisión, que iba a aceptar la propuesta de Manuel. «¿Cómo puedes hacer esto?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes premiar a un hombre que te mintió, que te engañó?
No lo estoy premiando, le respondí. Estoy siendo práctica. Él me ofreció algo que necesito, aunque sus motivos no sean puros. ¿Y qué pasa conmigo?, me preguntó Carmen. ¿Qué pasa con nuestra relación? ¿Vas a dejar que él decida cuándo puedo visitarte? No es así, le dije. Tú podrás visitarme cuando quieras, pero necesito saber que voy a estar cuidada. Necesito saber que no voy a ser una carga para ti. Nunca serías una carga, me gritó. Eres mi madre. Cuidarte es mi responsabilidad, pero yo ya había tomado la decisión. Al día siguiente, llamé a Manuel y le dije que aceptaba. Me alegra mucho escuchar eso, me dijo con una voz que sonaba genuinamente aliviada. Vas a ver que es la mejor decisión que podrías tomar. ¿Cuándo puedo mudarme?, le pregunté. Cuando quieras, me respondió. Pero hay algunos papeles que tienes que firmar. Documentos legales para transferir la propiedad. Carmen se negó a hablarme durante una semana. Venía todos los días a traerme comida, pero no me dirigía la palabra. Solo me miraba con una mezcla de tristeza y decepción que me partía el alma. Por favor, le rogué una tarde, entiende que no estoy haciendo esto para lastimarte. Lo estoy haciendo porque es lo mejor para todos. ¿Cómo puede ser lo mejor para todos?, me respondió finalmente. ¿Cómo puede ser bueno que un estafador se quede con tu casa? Porque yo voy a tener cuidado garantizado, le expliqué, y tú vas a poder hacer tu vida sin preocuparte por mí. Pero no entiendes que me estás rompiendo el corazón, me dijo con la voz quebrada. ¿No entiendes que me siento como si me estuvieras abandonando? Los papeles se firmaron una semana después. Diego vino a casa con un notario, y durante 2 horas revisamos contratos, documentos de transferencia, acuerdos de cuidado. Carmen se había negado a estar presente, pero yo sabía que estaba en su apartamento, probablemente llorando. El notario me explicó todo muy claramente. Señora Isabel, me dijo, ¿está usted transfiriendo la propiedad de esta casa a cambio de cuidado de por vida en la residencia? ¿Está segura de que entiende las implicaciones? Sí, le respondí. Estoy segura. Cuando firmé el último documento, sentí una mezcla extraña de alivio y terror. Alivio porque ya no tendría que preocuparme por el futuro. Terror porque acababa de entregar todo lo que tenía. Felicidades, me dijo Manuel. Has tomado la decisión correcta. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ahora que había conseguido lo que quería, ya no necesitaba fingir tanto. La mudanza fue el día más triste de mi vida. Carmen finalmente apareció para ayudarme a empacar, pero no hablamos mucho. Solo nos dedicamos a meter mis cosas en cajas. Mi ropa, mis fotos, mis libros. Toda una vida reducida a 6 cajas de cartón. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Carmen una última vez mientras cerrábamos la última caja. Es la última oportunidad para cambiar de opinión. Estoy segura, le mentí, porque la verdad era que estaba aterrorizada. La residencia Los Olivos era exactamente como la había visto en la visita. Bonita, limpia, bien organizada. Diego me recibió con una sonrisa profesional y me acompañó a mi habitación. Esta es su nueva casa, me dijo. Espero que sea muy feliz aquí. Carmen me ayudó a desempacar en silencio. Cuando terminamos, me abrazó muy fuerte. Te voy a visitar todos los días, me prometió. Todos los días sin falta. Pero no fue así. Los primeros días, Carmen vino religiosamente, pero después sus visitas se fueron espaciando. Primero cada 2 días, después 2 veces por semana, después 1 vez por semana. Yo la entendía. Era doloroso para ella verme ahí, en esa habitación pequeña, rodeada de desconocidos, pero también era doloroso para mí. Cada vez que se iba, me quedaba más sola. Los otros residentes eran amables, pero no eran mis amigos. Eran desconocidos con los que compartía las comidas, la sala de televisión, los pasillos. Hablábamos del tiempo, de las noticias, de nuestros achaques, pero no había intimidad, no había confianza real. Era como vivir en un hotel donde todos los huéspedes fueran viejos y tristes. Manuel venía a visitarme 1 vez por semana, siempre con flores, siempre con una sonrisa, siempre preguntándome si estaba cómoda. ¿Qué tal te va, mi amor?, me preguntaba. ¿Estás contenta aquí? Sí, le respondía. Estoy bien, pero era mentira. No estaba bien. Estaba sola, confundida, arrepentida, pero ya era demasiado tarde. Los papeles estaban firmados. Mi casa tenía nuevos dueños. Mi vida anterior había terminado. Una noche, 3 meses después de mudarme,
No pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, mirando por la ventana de mi habitación. Podía ver el jardín, la fuente, las luces de la ciudad a lo lejos, pero no podía ver mi casa. No podía ver el barrio donde había vivido durante 30 años. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. No había sido práctica, no había sido inteligente, había sido una cobarde. Había tenido tanto miedo de ser una carga para Carmen, tanto miedo de quedarme sola, tanto miedo de envejecer, que me había entregado voluntariamente a un hombre que me había mentido desde el primer día. Y lo peor de todo era que él había tenido razón sobre una cosa. Yo sí necesitaba cuidado, pero no el tipo de cuidado que él me ofrecía. Al día siguiente llamé a Carmen. ¿Puedes venir?, le pregunté. Necesito hablar contigo. Llegó 1 hora después, y por primera vez en meses no parecía enojada, solo parecía triste. ¿Qué pasa, mamá?, me preguntó. ¿Estás bien? No, le respondí. No estoy bien. Cometí un error terrible. ¿Qué tipo de error?, me preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. Nunca debí haber firmado esos papeles, le dije. Nunca debí haber venido aquí. Tenías razón sobre Manuel. Tenías razón sobre todo. Carmen se sentó en mi cama y me tomó las manos. Mamá, me dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de revertir esto? No lo sé, le respondí. Los contratos parecían muy definitivos, pero tal vez un abogado pueda encontrar algo. Carmen contrató a un abogado al día siguiente, un hombre joven que revisó todos los documentos que yo había firmado. Es muy difícil, nos dijo después de estudiar el caso. Técnicamente, todo está legal. Su madre firmó voluntariamente, con un notario presente. No hay evidencia de coerción o engaño. ¿Pero no hay nada que podamos hacer?, preguntó Carmen. Muy poco, respondió el abogado. Podrían intentar demostrar que su madre no estaba en condiciones mentales para firmar, pero sería muy difícil de probar. Cuando Carmen me contó lo que había dicho el abogado, me puse a llorar. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, le pregunté. ¿Cómo pude entregarle mi casa a un hombre que sabía que me había mentido? Porque tenías miedo, me respondió Carmen. Porque estaba sola y él se aprovechó de eso. ¿Pero qué voy a hacer ahora?, le pregunté. ¿Voy a tener que quedarme aquí el resto de mi vida? Carmen me miró con una expresión que no había visto nunca. No, me dijo. No vas a quedarte aquí. Vas a venir a vivir conmigo. ¿Pero cómo?, le pregunté. No tengo que cumplir el contrato. El contrato dice que tienes derecho a vivir aquí, me explicó. Pero no, dice que estés obligada. Puedes irte cuando quieras. ¿Pero y el dinero? ¿Y tu casa? Ya me las arreglaré, me respondió. Lo importante es que salgas de aquí. Pero las cosas no eran tan simples. Cuando le dije a Diego que me quería ir, su reacción fue muy diferente a la que esperaba. ¿Irse?, me preguntó con una sonrisa fría. ¿Por qué se quiere ir? ¿No está cómoda aquí? Sí, estoy cómoda, le respondí. Pero quiero vivir con mi hija. Entiendo, me dijo. Pero hay algunos detalles que tendríamos que resolver. Cláusulas del contrato que podrían complicar las cosas. ¿Qué tipo de cláusulas?, le pregunté, sintiendo que empezaba a asustarme. Bueno, me respondió, usted firmó un acuerdo de cuidado de por vida. Si se va antes de que realmente necesite cuidado médico constante, podríamos considerarlo una violación del contrato. ¿Pero qué significa eso?, le pregunté. Significa que tendría que pagar una penalización, me respondió. Aproximadamente el 50% del valor de la casa. Cuando le conté a Carmen lo que había dicho Diego, se puso furiosa. «Es chantaje», me gritó. «Es chantaje puro». «¿Pero qué puedo hacer?», le pregunté. «No tengo ese dinero. Nadie lo tiene. Vamos a pelear», me respondió. «Vamos a encontrar la forma de sacarte de ahí sin pagar nada». Pero yo ya estaba cansada de pelear. Estaba cansada de todo. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Me quedé en la residencia, pero ya no fingía estar contenta. Era como estar en una prisión dorada. Podía salir cuando quisiera, pero no tenía a dónde ir. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía opciones. Carmen venía a visitarme casi todos los días, pero yo veía en sus ojos la frustración, la impotencia. Manuel siguió visitándome, pero ya no pretendía estar enamorado. «¿Cómo estás, Isabel?», me preguntaba, pero su tono era el de alguien que pregunta por cortesía, no por interés real. «Bien», le respondía. «Estoy bien», pero los dos sabíamos que era mentira.
Yo no estaba bien. Estaba rota, humillada, atrapada. Una tarde, 6 meses después de mudarme a la residencia, recibí una visita inesperada. Era una mujer de mi edad, elegante, con el pelo perfectamente peinado. «¿Señora Isabel?», me preguntó. «Soy Dolores Martínez. Creo que mi hija habló con la suya». Era la mujer de las fotos que Carmen me había mostrado, una de las víctimas anteriores. ¿Puedo sentarme?, Manuel. Me preguntó. «Me gustaría hablar con usted». «Por supuesto», le respondí, aunque no estaba segura de querer escuchar lo que tenía que decirme. «Sé por lo que está pasando», me dijo, «porque yo pasé por lo mismo hace 2 años». «¿Cómo salió de aquí?», le pregunté directamente. «No salí», me respondió. «Sigo aquí, pero no por elección». Dolores me contó su historia. Era casi idéntica a la mía. Manuel la había cortejado durante meses. Había conseguido su confianza. La había convencido de que estaría mejor en la residencia. «La diferencia», me dijo, «es que yo me di cuenta demasiado tarde. Cuando quise irme ya estaba enferma. Tenía principios de demencia, y mis hijos pudieron demostrar que ya no era competente para tomar decisiones. «¿Pero usted parece estar bien?», le dije. «Ahora sí», me respondió, «pero fue demasiado tarde. Los papeles ya estaban firmados. Mi casa ya estaba vendida». «¿Pero por qué me cuenta esto?», le pregunté. «Porque usted todavía tiene tiempo», me respondió. «Usted todavía está mentalmente competente. Puede pelear». «¿Pero cómo?», le pregunté. «El abogado dijo que no había nada que hacer». «Hay algo», me dijo, «pero tiene que ser valiente. Tiene que estar dispuesta a hacer algo que tal vez no le guste». Dolores me explicó su plan. Había estado documentando todo lo que pasaba en la residencia, las irregularidades, las violaciones de los derechos de los residentes, las prácticas dudosas de Manuel y Diego. «Tengo evidencia», me dijo, «de que han estado falsificando documentos médicos, de que han estado dando medicamentos innecesarios a algunos residentes para mantenerlos más dóciles. Si logramos reunir a suficientes familias, podemos presentar una denuncia colectiva». «¿Pero qué pasaría conmigo?», le pregunté. «Si la denuncia prospera», me respondió, «todos los contratos serían anulados. Usted recuperaría su casa, o al menos el dinero equivalente». «¿Pero qué pasa si no prospera?», insistí. «Entonces seguiríamos aquí», me respondió, «pero al menos habríamos intentado algo». Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a lo que me había dicho Dolores. ¿Tenía derecho a involucrar a Carmen en algo así? ¿Tenía derecho a arriesgar lo poco que me quedaba? Pero también pensaba en todas las otras mujeres que habían pasado por lo mismo, en todas las que vendrían después si no hacíamos nada. Al día siguiente, llamé a Carmen y le conté sobre Dolores y su plan. «¿Tú qué opinas?», le pregunté. «Opino que hay que intentarlo», me respondió sin dudarlo. «Opino que ese hombre no puede seguir haciéndole esto a la gente». «¿Pero y si perdemos?», le pregunté. «Mamá», me dijo, «ya perdimos. Ya perdiste tu casa, tu independencia, tu dignidad. ¿Qué más puedes perder?». La denuncia se presentó 3 meses después. Dolores había logrado reunir a 8 familias, todas con historias similares. Todas habían entregado sus casas a cambio de cuidado de por vida. Todas se habían dado cuenta tarde de que habían sido engañadas. El abogado que presentó la denuncia era diferente al que había consultado Carmen. Era mayor, más experimentado, más agresivo. «Señoras», nos dijo en la primera reunión, «no les voy a mentir. Este va a ser un proceso largo y difícil. Van a intentar intimidarlas. Van a intentar hacer que se arrepientan. Pero si perseveramos, si nos mantenemos unidas, podemos ganar». «¿Cuánto tiempo puede tomar?», preguntó una de las mujeres. «Meses», respondió. «Tal vez años. Pero cada día que pasa es evidencia de que están siendo retenidas contra su voluntad». Manuel se enteró de la denuncia una semana después. Vino a verme con una cara que no había visto nunca. No era el hombre encantador que me había seducido, ni el empresario frío que había aparecido después. Era alguien asustado, desesperado. «Isabel», me dijo, «¿qué es esto que estás haciendo? ¿Por qué me estás atacando?» «No te estoy atacando», le respondí. «Estoy defendiéndome». «¿Pero no entiendes las consecuencias?», me preguntó. «Si esto sigue adelante, la residencia podría cerrar. Todas las personas que realmente necesitan cuidado médico se quedarían sin lugar donde ir». «Eso no es mi problema», le respondí. «Mi problema es que me engañaste». «No te engañé», me gritó.
Te ofrecí exactamente lo que te prometí. Tienes cuidado médico, tienes comida, tienes techo. ¿Pero a qué? ¿Precio?, le pregunté. ¿A cambio de mi casa? ¿A cambio de mi libertad? El proceso legal fue exactamente como había dicho el abogado. Largo, difícil, agotador. Tuvimos que dar testimonios, presentar evidencia, soportar interrogatorios. Manuel y Diego contrataron a los mejores abogados que pudieron encontrar. Argumentaban que todos los contratos habían sido firmados voluntariamente, que no había evidencia de coerción, que las residencias ofrecían un servicio legítimo. Pero poco a poco, la evidencia se fue acumulando. Otros residentes empezaron a hablar. Empleados de la residencia que habían sido despedidos testimoniaron sobre las prácticas ilegales, documentos médicos que habían sido alterados, medicamentos que habían sido administrados sin necesidad. Durante todo este tiempo, seguí viviendo en la residencia. Era una situación extraña. Sabía que Manuel y Diego me odiaban, pero no podían hacer nada abiertamente. Otros residentes me miraban con una mezcla de admiración y miedo. Algunos me apoyaban en secreto. Otros pensaban que estaba loca por arriesgar mi seguridad. Carmen vino todos los días durante el proceso. ¿Cómo te sientes?, me preguntaba. Cansada, le respondía, pero también, no sé, más viva de lo que me había sentido en meses. Era verdad. Por primera vez desde que había conocido a Manuel, sentía que tenía algún control sobre mi vida, que no era solo una víctima pasiva. El juicio terminó un año después de que presentáramos la denuncia. El juez dictó sentencia un martes por la mañana. Yo estaba sentada en la primera fila, con Carmen a mi lado y Dolores del otro lado. Cuando el juez empezó a leer la sentencia, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Después de revisar toda la evidencia, dijo el juez, este tribunal determina que los demandados, Manuel Rodríguez y Diego Rodríguez, han participado en un patrón de conducta fraudulenta dirigida a explotar a personas mayores vulnerables. Los contratos firmados por las demandantes son declarados nulos e inválidos. Los demandados deberán compensar a las demandantes por el valor total de las propiedades transferidas, más daños y perjuicios. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo recuerdo que Carmen me abrazó y empezó a llorar, que Dolores me tomó la mano y me dijo, «Lo logramos», que Manuel me miró desde el otro lado del tribunal con una expresión de odio puro, que Diego salió corriendo, sin mirar a nadie. Pero ganar el juicio no significaba que todo volviera a ser como antes. Mi casa había sido vendida meses atrás. El dinero de Manuel estaba congelado en cuentas bancarias que tomarían años en liberarse. Y yo seguía siendo una mujer de 71 años sin un lugar donde vivir. Carmen me llevó a su apartamento esa misma noche. «Es pequeño», me dijo, «pero es tuyo el tiempo que necesites». «¿Pero qué va a pasar contigo?», le pregunté. «¿Vas a poder vivir así?». «Mamá», me respondió, «después de todo lo que hemos pasado, ¿realmente crees que me importa tener que compartir mi espacio? Lo único que importa es que estés libre. Vivir con Carmen ha sido diferente. Al principio fue difícil. 2 mujeres adultas compartiendo un espacio pequeño, cada una con sus costumbres, sus horarios, sus manías. Pero también ha sido sanador. Hablamos más de lo que habíamos hablado en años. Sobre papá, sobre mis miedos, sobre sus preocupaciones, sobre lo que realmente significaba envejecer. El dinero del juicio llegó 6 meses después. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para comprar un apartamento pequeño cerca de Carmen. «¿Estás segura de que quieres vivir sola otra vez?», me preguntó cuando le dije mis planes. «Sí», le respondí, «pero no sola como antes. Sola pero cerca de ti. Sola pero con la seguridad de que si necesito ayuda, puedo pedirla». Manuel fue a prisión por 3 años. Diego logró un acuerdo con la fiscalía y solo cumplió 6 meses. La residencia Los Olivos cerró definitivamente. Algunos de los residentes que realmente necesitaban cuidado médico fueron trasladados a otras instituciones. Otros, como yo, pudieron volver con sus familias. Ahora, 2 años después, estoy aquí en mi nuevo apartamento. Es pequeño, pero es mío. Carmen viene todos los días a almorzar conmigo. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiere, porque hemos encontrado un equilibrio entre mi necesidad de independencia y su necesidad de cuidarme. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera conocido a Manuel, si hubiera enfrentado mis miedos de otra manera, si hubiera hablado con Carmen desde el principio sobre mis preocupaciones.
Pero también me pregunto si era necesario pasar por todo esto para aprender lo que aprendí. Aprendí que envejecer da miedo, pero que el miedo no puede controlarte. Aprendí que necesitar ayuda no te hace débil, pero que entregar tu poder a la persona equivocada puede destruirte. Aprendí que el amor verdadero, el amor de una hija, no es perfecto, pero es constante. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para pelear por tu dignidad. Dolores viene a visitarme una vez al mes. Compramos juntas un apartamento en el mismo edificio que el mío. Somos como veteranas de guerra, me dice. Hemos visto lo peor de las personas, pero también lo mejor de nosotras mismas. Tiene razón. Hay algo en haber sobrevivido a todo esto que nos ha hecho más fuertes. Carmen está saliendo con alguien ahora. Un hombre bueno, divorciado, con hijos grandes. Al principio me preocupé de que fuera como Manuel, pero después me di cuenta de que era mi miedo hablando. Carmen sabe cuidarse, y yo sé que no va a dejarme sola. Todavía tengo días difíciles, días en los que me despierto y por un momento no recuerdo dónde estoy, días en los que siento que todo fue mi culpa, días en los que echo de menos a Manuel, no al verdadero Manuel, sino al hombre que pensé que era. Pero esos días son cada vez menos. La verdad es que nunca me voy a recuperar completamente de lo que pasó. Hay cicatrices que no se curan, hay confianza que no se recupera. Hay inocencia que se pierde para siempre, pero también hay fuerza que no sabía que tenía, hay amor que no sabía que existía, hay esperanza que creí que había perdido. Si pudiera hablar con la mujer que era hace 3 años, la mujer que se sonrojó cuando un hombre le sonrió en la panadería, le diría que tenga cuidado, que no todos los que dicen amarte realmente te aman, que hay personas que ven la soledad como una oportunidad, pero también le diría que no tenga miedo de vivir, que no tenga miedo de sentir, que no tenga miedo de pedirle ayuda a quien realmente la quiere, porque al final, eso es lo que aprendí, que el amor verdadero no te pide que renuncies a todo, te pide que crezcas, que enfrentes tus miedos, que seas la mejor versión de ti misma, y que cuando te equivocas, te ayuda a encontrar el camino de vuelta. Ahora estoy aquí, en mi sala pequeña pero mía, contándote esta historia, y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo del futuro, porque sé que pase lo que pase, no voy a estar sola, y sé que si alguien trata de aprovecharse de mí otra vez, voy a saber reconocerlo, porque el dolor te enseña, pero también te fortalece. Y esa es mi historia, la historia de cómo una mujer mayor se enamoró del hombre, equivocado, perdió todo lo que tenía, pero encontró algo que no sabía que había perdido, su propia voz.